Hola, en este tutorial te vamos a explicar los cambios más importantes que trae la reforma laboral en Colombia. Si trabajas en talento humano, manejas nómina o simplemente quieres entender cómo esta ley impacta la operación de las empresas, este video es para ti. Hoy cubriremos 3 puntos muy importantes. ¿Cómo impacta la Ley 2466 de 2025 la liquidación de nómina? ¿Qué cambios trae a nivel operativo y administrativo la reforma para las empresas? Y también veremos algunos ejemplos prácticos para entender el cálculo de la jornada diurna y nocturna. Para contextualizar, el 20 de junio de 2025, el Senado aprobó la conciliación de la reforma laboral. 5 días después, el 25 de junio, la Presidencia firmó el proyecto de la Ley 2466 de 2025. Esto significa que algunos cambios ya entrarán en vigor y otros se implementarán de forma progresiva. Estos son los cambios más importantes que van a impactar la liquidación de nómina. Estas nuevas medidas exigen ajustes inmediatos en los sistemas de nómina y en la forma en que se calcula y reporta la seguridad social, especialmente a través de la pila. Jornada nocturna. Antes iniciaba a las 9 p.m., pero ahora comienza a las 7 p.m. Toda hora laborada después de las 7 p.m. tiene un recargo del 35%. Este cambio entra en vigencia 6 meses después de la sanción presidencial, es decir, el 25 de diciembre de 2025. Recargo por trabajo en domingos y festivos. El recargo subirá de forma progresiva. Desde el 1 de julio de 2025 aumenta el 80%. Desde el 1 de julio de 2026 aumenta el 90%. Desde el 1 de julio de 2027 aumenta el 100%. Antes era del 75%. Por lo tanto, aumenta el costo de las jornadas especiales que se realizan en domingos o en festivos. Se convierte en contrato laboral especial y a término fijo, con duración máxima de 3 años. No se paga salario, sino un apoyo de sostenimiento mensual. Este contrato ahora se reconoce como experiencia laboral. La fase electiva reconoce el 75% del salario mínimo mensual legal vigente, con derecho al aporte de salud y de riesgos laborales, pagado 100% por la empresa. La fase práctica equivale al 100% del salario mínimo mensual legal vigente y tiene derecho a la seguridad social integral, salud, pensión y riesgos laborales. También tiene todo el pago de las prestaciones sociales, auxilios y demás derechos del contrato laboral. Para estudiantes universitarios, el apoyo no podrá ser inferior a un salario mínimo. Si la empresa no vincula a aprendices, deberá pagar una compensación mensual equivalente a 1.5 salarios mínimos por cada aprendiz no contratado. Este reemplaza el auxilio de transporte para quienes ganan menos de 2 salarios mínimos y realizan teletrabajo. La ley aclara y crea licencias que deben ser remuneradas por el empleador. Existe la licencia por calamidad doméstica grave. También la licencia para asistir a citas médicas urgentes o programadas. Igualmente existe la licencia por citaciones legales y un día de descanso remunerado cada 6 meses para quienes monten en bicicleta y se transporten a sus lugares de trabajo. Podrán ser dependientes o independientes con tratamientos diferenciados. Para los dependientes, el empleador debe afiliarlos a salud, pensión y riesgos laborales. Se permite la cotización por tiempo parcial. Para los trabajadores independientes, el empleador asume el 60% de las cotizaciones a salud y pensión, y el trabajador aporta el 40%. La empresa cubre la afiliación a riesgos laborales. El ingreso base de cotización IBC se calcula sobre el 40% de los ingresos del trabajador. Este tipo de plataformas deben reportar mensualmente las horas efectivas trabajadas tanto al trabajador como a las entidades del sistema de seguridad social. Contrato indefinido como regla general. Toda relación laboral debe formalizarse preferiblemente como contrato a término indefinido, salvo que exista una justificación objetiva para usar otro tipo de contrato. Contratos a término fijo y por obra o labor solo se permiten para labores ocasionales, accidentales o transitorias. Deben estar por escrito y su duración máxima es de 4 años. Después de la cuarta prórroga,
deben convertirse en contratos indefinidos. Si no se notifica su no renovación al menos 30 días antes, se prorroga automáticamente. Regulación de plataformas. Las plataformas de intermediación de servicios deben inscribirse al Ministerio de Trabajo, registrarse ante el Ministerio TIC y estar bajo la vigilancia de la UIGPP. Las horas extra. Ya no se requiere autorización previa del Ministerio de Trabajo. El empleador debe llevar un registro individual de horas por el trabajador. Debe entregar mensualmente al trabajador el resumen de horas trabajadas y no pueden superar 2 horas diarias o 12 semanales, excepto en sectores como seguridad. Inclusión laboral de personas con discapacidad. En empresas con hasta 500 empleados, mínimo 2 personas con discapacidad deben integrarse en la empresa por cada 100 trabajadores. Desde 501 empleados en adelante, una persona adicional por cada 100 trabajadores. La empresa debe reportar la vinculación en un plazo de 15 días al Ministerio de Trabajo. El incumplimiento puede generar sanciones. Para más contenido laboral y tributario con Bitácora, suscríbete y activa las notificaciones. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos prácticos de liquidación. Veamos el caso 1 de recargo por jornada nocturna. Primero vamos a realizar un ejercicio con el recargo nocturno. Los recargos corresponden a compensaciones aplicables a trabajadores con jornadas regulares en horarios especiales. No deben confundirse con las horas extra. Esto va para empresas que requieren jornadas laborales especiales. En Colombia, las organizaciones que necesitan operar en jornadas especiales son aquellas que deben satisfacer las necesidades de sus clientes en todo momento, incluso durante domingos y festivos. A continuación, te vamos a conocer algunos casos de empresas en el sector privado que requieren de jornadas especiales. Por un lado, tenemos a las empresas de transporte, que tiene que ver con todo lo de aerolíneas, compañías de autobuses, que operan las 24 horas y 7 días a la semana para atender a sus pasajeros. También tenemos a las empresas de entretenimiento, que incluye bares, restaurantes, clubes nocturnos y casinos, que necesitan operar durante toda la noche para atender a sus clientes. A su vez, tenemos a las empresas de salud, que incluye clínicas, centros de atención médica y farmacias, que deben estar disponibles para atender a sus pacientes en todo momento. Y las fábricas de alimentos, de bebidas, de bienes manufacturados, que trabajan en turnos continuos para cumplir con la producción. Antes de la reforma, la jornada diurna operaba entre las 6 a.m. y las 9 p.m., lo que significa que cuando la jornada de trabajo termina después de las 7 p.m., se debe pagar con un recargo nocturno del 35%. Te lo vamos a mostrar con un ejemplo. Jaime trabaja en una fábrica bajo una jornada especial de 2 p.m. a 10 p.m., 6 días a la semana, con 1 hora de almuerzo. Su horario es rotativo y su día de descanso no siempre coincide con el domingo. Recibe un salario mensual de 3 millones de pesos. Antes de la reforma se le pagaría 1 hora con recargo nocturno, que sería entre las 9 p.m. y las 10 p.m. Ahora, con la reforma laboral, se le pagarán 3 horas con recargo nocturno, que serían entre las 7 p.m. y las 10 p.m. Recordemos, el salario mensual es de 3 millones de pesos. Este trabajador laboró 3 horas con recargo nocturno de 7 a 10 p.m. Primero vamos a calcular el valor de la hora ordinaria. Entonces tenemos el salario base, 3 millones de pesos dividido 220 horas mensuales, que equivale a un valor de 13.636 pesos, que es el valor por hora. Recuerda que a partir del 15 de julio de 2025 entrará en vigor la jornada laboral máxima de 44 horas semanales, lo que equivale a 220 horas mensuales, conforme a lo establecido en la Ley 2101 de 2021. En este ejemplo tomaremos esa jornada como referencia para hacer los cálculos. Ahora aplicamos el porcentaje adicional del recargo nocturno. Multiplicamos 13.636 pesos por el 35%, que equivale a 4.772 pesos, 73. El valor de la hora nocturna es de 4.772 pesos, 63. Esto lo multiplicamos por el total de horas, que serían 3 horas en total, para un valor de 14.318.000 pesos, que corresponde al recargo de una sola jornada laboral con trabajo nocturno. Sin embargo, en este caso hipotético, el trabajador cumple con ese mismo horario durante todo el mes.
El mes pagado al trabajador cuenta con 21 días hábiles. Eso equivale a 63 horas nocturnas trabajadas en total. Ten en cuenta lo siguiente: para calcular los recargos nocturnos, solo se paga el valor adicional del recargo, es decir, el 35% sobre la hora ordinaria. Como se observa en la tabla anterior, para el cálculo del recargo nocturno ordinario no se suma el 100% del valor de la hora ordinaria, porque la hora ordinaria ya está incluida en el salario básico del trabajador y en consecuencia solo se debe pagar el recargo a las 63 horas trabajadas en jornada nocturna. Este recargo es comúnmente conocido como recargo dominical y festivo, y hasta junio de 2025 se liquidaba con un 75% adicional sobre el valor de la hora ordinaria. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 2466 de 2025, se modifica el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo, que regula la remuneración por trabajo en días de descanso obligatorio o festivos. Desde el 1 de julio de 2025 hasta junio de 2026, este recargo se incrementa al 80%, como parte de un aumento progresivo que alcanzará el 100% en julio de 2027. Para este ejemplo, tomaremos el recargo del 80% vigente desde julio de 2025 y partiremos de un caso sencillo, donde el trabajo en domingo no se acumula con ningún otro recargo. Imaginemos a un trabajador de supermercado que devenga un salario mensual de 2.200.000 y cumple una jornada de 7 horas diarias de lunes a sábado, para un total de 44 horas semanales. En su contrato, el domingo se pactó como día de descanso obligatorio. La empresa opera todos los días y necesita cubrir una jornada especial de promoción el domingo. Por eso, el jueves anterior acuerdan con el trabajador que no asistirá el viernes y en su lugar trabajará el domingo de forma ocasional. En este caso hipotético no hay trabajo adicional, ya que sigue cumpliendo las 44 horas semanales pactadas, pero sí aplica el recargo dominical porque el trabajador está laborando en su día de descanso obligatorio y ese tiempo debe remunerarse con el 80% adicional sobre el valor de la hora ordinaria. Ese domingo trabaja 7 horas. Ahora veamos cuánto debe pagarse por concepto de recargo dominical. Paso 1. Determinar el valor de la hora ordinaria. Aplicamos la fórmula para hallar el valor de la hora ordinaria. 2.200.000 dividido 220 horas mensuales, lo que equivale a 10.000 pesos. Paso 2. Aplicar el recargo del 80% al valor de la hora ordinaria. Multiplicamos 10.000 pesos por el 80% que nos da un total de 8.000 pesos. Paso 3. Multiplicar por el número de horas trabajadas. Multiplicamos 7 horas por 8.000 pesos que nos da igual a 56.000 pesos. Por trabajar 7 horas en domingo, el trabajador debe recibir 56.000 pesos además de su salario mensual ordinario. En la tabla te mostramos el resumen de lo que se le pagaría al trabajador en la nómina del mes, donde se le paga el salario básico mensual pactado de 2.200.000. Adicional se le pagan las 7 horas laboradas en domingo, pero que con anticipación el empleador se lo cambió por otro en la misma semana y así sería parte de la jornada ordinaria y se le pagaría solo el recargo del 80%. Este caso no es muy común y solo se realiza con fines ilustrativos para mostrar el cálculo del solo recargo en días de descanso obligatorio sin superar la jornada ordinaria de trabajo. En otros escenarios, este porcentaje se debe acumular con otros, porque ya representaría trabajo adicional que supera la jornada ordinaria y debe remunerarse como horas extras. En el ejemplo, se liquida únicamente el recargo del 80% vigente para julio de 2025 sin adicionar el 100% del valor de la hora ordinaria, porque no superó la jornada ordinaria pactada con el trabajador. Los ejercicios tienen fines ilustrativos y pueden variar según las condiciones contractuales o convencionales aplicables en cada caso. En los demás casos, este porcentaje se debe acumular con otros, porque ya representaría trabajo adicional que supera la jornada ordinaria y debe remunerarse como horas extras. Bueno, y en resumen, estos son los puntos más importantes que debes tener en cuenta sobre la reforma laboral. La jornada nocturna inicia más temprano, lo que implica que los empleadores deben recalcular los recargos. Las empresas deben actualizar sus sistemas de nómina para evitar errores en los cálculos de horas extra y recargos y aportes a seguridad social para aprendices, según lo especificado por la nueva ley. No cumplir estos lineamientos puede implicar sanciones por parte de entidades como la UGPP y el Ministerio de Trabajo. Asegúrate de revisar tus contratos, sistemas, reportes y políticas internas para garantizar una correcta adaptación. Bitácora es el software que garantiza una nómina actualizada, precisa y sin esfuerzo. Agenda tu demo de 15 días en la descripción del video. ¿Te interesa aprender más sobre nómina y temas tributarios? Comenta qué tutorial quieres ver en nuestro canal.
Gracias por ver este video y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web bitácora.co.